Listo, ahí está. Empezamos. Dice, cuando Noé sale del arca, el Creador le ofrece un pacto. Ese es el subtítulo. Noé reside en su arca hasta que la tierra, es decir, todos los deseos, entre paréntesis, Eretz significa tierra, de la palabra ratzón, que significa deseo. Dice, es decir, todos los deseos están completamente inmersos en las aguas y se ahogan en ellas. Es decir, en la luz de Hasadim. En la Kabbalah, el agua se refiere a la purificación de la luz de Hasadim, hasta que el resto de los deseos son suficientemente purificados. Noé permanece en el arca con el fin de utilizarlos correctamente. Es decir, solo suficientemente purificados hasta que el resto de los deseos son suficientemente purificados. Noé permanece en el arca con el fin de utilizarlos correctamente, es decir, solo para beneficio de su deseo personal interno. ¿Cómo sucedió esto? Primero, Noé logró separar sus deseos de los demás, desarrollando su anhelo por lo espiritual como la única fuerza motriz. Después se volvió a los deseos restantes, las acciones de este mundo, y comenzó a utilizarles para el progreso espiritual. Cuando Noé sale del arca, el Creador le ofrece un pacto, es decir, una conexión, una unión con Él. ¿Por qué fue ofrecido este pacto? Su objetivo fue recibir fortaleza del Creador y comenzar a vivir. Quiere decir que Noé tiene que utilizar estos deseos recibidos recientemente, el nuevo terreno limpio que surgió de las aguas, y cultivar sus estados posteriores encima de este. La corrección que Noé realizó, es decir, había mantenido la totalidad de sus fuerzas espirituales interiores suprimidas, resultaron en su mérito de que el suelo emergiera. La tierra, previamente maldita por el Creador, ahora rinde fruto y tiene vida, lo que gradualmente lleva al hombre hacia la corrección, el propósito de la creación. Otro subtítulo. Para alcanzar la felicidad incondicional, los deseos tienen que ser incrementados, no disminuidos. Debemos entender que todo lo que nos rodea ha sido creado exclusivamente por la mera necesidad de nuestra adhesión espiritual con el Creador. Nada se creó en vano ni para otro propósito. Por lo tanto, el único desafío consiste en utilizar todo lo que existe a nuestro alrededor y dentro de nosotros para sacar provecho de la genuina, eterna, verdadera meta. El objetivo en sí también tiene que aclararse. ¿Es efectivamente verdadera y eterna? ¿Qué es esta meta exactamente? Todos los deseos interiores y placeres circundantes no fueron creados sin razón. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia, el hombre debe simplemente rechazar algo. Los principiantes suelen preguntar, entre comillas, ¿hay que recluirnos, apartarnos de todo, apagar el televisor, dejar de leer periódicos o escuchar la radio? Por supuesto que no. Tales limitaciones coercitivas no traerán resultados. El mejor remedio es simplemente tomar los libros y empezar a, entre comillas, bañarse con esta agua pura, la luz de Hasadim. Como resultado del correcto estudio, la luz purificante desciende, vertiendo sobre el hombre desde afuera y llenando sus adentros. De todos nuestros deseos, esta luz elucidará los que se denomina, entre comillas, Noé.
aspirando específicamente hacia la meta verdadera. En consecuencia, los deseos y las fuerzas que deben ahogarse primero en el agua se mantendrán allí por un tiempo, se purificarán y solo se usarán después de esto. No era como todos los demás, no se recluyó sino hasta el diluvio. ¿Qué significa diluvio? Es el poder que necesitamos evocar mediante el intenso estudio de Kabbalah. Cuando esta fuerza actúa en nosotros con todo su poderío, nos obliga a entrar en el estado llamado, entre comillas, arca. Por este motivo, hay un periodo cuando el hombre renuncia a todos sus deseos y se recluye, necesitando estar solo, como en este capítulo de la Torah. Más tarde atrae el resto de los deseos y los utiliza, ya que sin ellos no puede seguir progresando. El egoísmo, la voluntad de recibir placer, es la única fuerza motriz, ya que es lo único establecido por el Creador. De hecho, los grandes cabalistas escaparon a las masas al entrar en reclusión o clandestinidad. Sin embargo, solo lo hicieron con un propósito específico, mientras estaban en un muy alto nivel espiritual. Solo después de que uno completa su corrección, el camino de su vida, su misión en esta tierra, es cuando uno se aísla a fin de absorber totalmente el mundo exterior, en ese estado aislado. Más tarde, regresa y le ofrece el nuevo método de alcanzar la espiritualidad a la nueva generación o a las futuras generaciones venideras. Así, cualquier renuncia o restricciones coercitivas están fuera de lugar. Al estudiar Kabbalah correctamente, es decir, las leyes de la existencia, el Creador y, entre comillas, bañarnos con una amplia cantidad de luz superior evocada por el estudio en el curso de muchas semanas y meses, vamos a separar nuestros deseos. Tomaremos conciencia de cómo podemos dominar estos deseos y fuerzas, cómo trabajar con ellos, entendiendo el equilibrio adecuado entre estos deseos y poderes, y cuál es el deseo denominado, entre comillas, Noé. El hombre tiene que alcanzar el nivel que le permita vivir simultáneamente, tanto en este mundo como en el resto de los mundos. Tiene que sentir toda la existencia que le rodea de la misma manera que siente nuestro mundo, pues el mundo es indivisible y nuestra tarea es la eclosión de nuestra cáscara interior, la que nos impide ver nuestro presente o futuro, la comprensión de quiénes somos, la razón por la que hemos nacido y a dónde vamos después de la muerte. El propósito de la creación es que el hombre salga de esta pequeña cáscara y de debajo de toda la esfera de la existencia. Sin embargo, el problema es que uno puede estudiar con su mente, lógicamente o sensualmente, alcanzar la percepción de nuestro mundo. Sucede que podríamos no saber nada sobre el mundo espiritual, pero vivir en él porque lo sentimos. Siento calor, siento frío, luz, objetos a mi alrededor, personas, fuerzas. O sea, me siento a mí mismo, después de todo. Sin embargo, no me siento a mí mismo en relación con los mundos espirituales y lo que está en ellos, o la forma en que estos mundos me influencian. Y ahora vamos a abrir el libro del Zohar, capítulo Noé. Similar a la Torá, el Zohar está dividido en capítulos, y aunque el idioma del Zohar difiere del lenguaje de la Torá, estos libros, eternos, grandiosos, hablan del mismo propósito, la elevación del hombre al nivel del Creador, para recibir placer eterno y absoluto. El libro de Zohar, capítulo Noé. Punto 38 dice: hasta que Adán pecó,
Él no tenía nada de este mundo, en el sentido de que no tenía kelim, o sea, vasijas, para recibir la luz de Joma. Punto 308. Uvas. Es la luz de Joma. Si la luz de Joma se recibe sin la pantalla, uno se emborracha, es decir, pierde la habilidad de recibir por el bien del otorgamiento. Y cuando la luz de Joma se recibe vestida en la luz de Hasadim, el vino trae la alegría de recibir la luz de Joma por el bien del otorgamiento. Punto 327. Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas probaron el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, y sin embargo se mantuvieron vivos. Se sabe que el árbol del conocimiento del bien y el mal, trae la muerte. El que toma su fruto muere envenenado. Vamos a aclarar que el árbol del conocimiento del bien y el mal es la Nukba de Serampin, que debe estar siempre conectada al resto de los sefirot, o sea, los otros árboles del jardín. Solo entonces uno puede tomar sus frutos y recibir el placer de conocer. Esta es la razón por la que Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas podían comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal sin dolor. Pero para quienes no se conectan, no a Serampin, a un marido, sino que se deleitan exclusivamente en ella misma, ella se convierte en el ángel de la muerte. Y como se dice, el día que él come la nupa misma, separa al creador de su Shejinah y es condenado a muerte. No hay necesidad de sentenciar al hombre a muerte. La desaparición de la luz es muerte en sí. La Torá no castiga la transgresión. La muerte espiritual es perder la conexión con el Creador. Aún no hemos alcanzado ese nivel, mientras que vivimos en este mundo. La persona que nunca ha tenido conexión con el Creador no siente lo que se pierde, existiendo por debajo de la línea del Maxom, o sea, la barrera que separa los mundos espiritual y corporal. No percibimos la espiritualidad y por lo tanto no somos, no somos considerados muertos. Solo la persona que sabía que vivía y sentía la luz del Creador, pero después dejó de recibirla, puede llamarse muerto. Solo se puede determinar si se está en este estado por sí mismo y pronunciar su propia muerte espiritual. En esa condición, él lamenta lo ocurrido y sufre inmenso dolor, que en sí es una fuerza capaz de revivirlo, después en un grado espiritual aún mayor. Sin sentir la muerte espiritual, uno no puede sentir la vida. No hay un solo hombre justo que no haya pecado mientras hacía el bien. El pecado siempre impide al mandamiento. Y cuando uno se da cuenta de todo el mal sintiendo su propia muerte espiritual, entonces uno recurre al Creador y pide que se le conceda vida. Otro subtítulo dice: el lenguaje de la Kabbalah. Utilizando solo algunos textos del Pentateuco como un ejemplo, demostramos cómo la Kabbalah descubre el significado secreto de la Biblia. El significado sigue siendo secreto solo hasta que el hombre se embarca en los estudios cabalistas, en el proceso del cual descubre todos los significados secretos. Usted ya tiene una idea del, entre comillas, lenguaje de las ramas utilizado por los cabalistas. Sabemos que los mundos superiores e inferiores son paralelos y que todo lo existente en el mundo superior desciende al nuestro. Todos los eventos se conciben en el mundo superior y luego descienden a nuestro mundo. Notablemente, todos los poderes y señales descendentes coinciden con un objeto correspondiente de este mundo de una manera precisa. No hay un solo objeto en este mundo o un solo fenómeno que no sea el resultado del mundo superior. En la definición de algunos términos
esenciales en la Kabbalah, vamos a describirlos. Que dice, luz. ¿Qué es luz? El placer que llena la creación. Lugar. ¿Qué es lugar? El deseo de recibir en la creación. Es el, entre comillas, lugar para todo placer o luz en ella. Placer, luz en ella. Movimiento. ¿Qué es movimiento? A cada renovación de propiedades se le denomina movimiento espiritual, puesto que se separa de la forma anterior o propiedad y recibe su propio nombre. Esto se asemeja a una parte de un objeto material que se desprende del mismo, se mueve y se aleja de su lugar anterior. Es un movimiento. Nombre es una explicación de cómo puede ser alcanzada la luz a la que se refiere el nombre. En otras palabras, el nombre del grado espiritual se refiere a métodos y formas para alcanzar el grado determinado. Subtítulo: Señales del Creador. En la Torá o Pentateuco, Moshe, o sea Moisés, explica la ciencia para alcanzar el mundo superior. Sin embargo, nos es prácticamente imposible ir más allá de los numerosos detalles ancestrales, históricos y otros que ahí se describen. Somos incapaces de ver algo más profundo que estas historias, de sentir los secretos de los cabalistas que los cabalistas afirman se ocultan allí. El hombre puede buscar códigos bíblicos y descubrir todo tipo de dependencias ahí. Hay millones de variadas conexiones en cualquier parte de la Torá, ya que cada parte está conectada entre sí. Las personas han contado el número de letras, palabras, expresiones, bloques y más. Recientemente, utilizando la tecnología de la informática, se ha realizado un enorme trabajo en la investigación de la estructura interna de la Torá, los tipos de letras y sus partes. Últimamente, no le da nada a la persona, porque carece de la comprensión de lo que está detrás de cada símbolo, punto y curva de una letra, o las combinaciones, o cierta transferencia de palabras. La Torá, en su estado original, se registra como una sola palabra, sin lagunas. Más tarde, esta única palabra se divide en palabras. Estas a su vez se dividen en letras y las letras en elementos. Como resultado, analizamos una letra, o sea, un punto y una línea que sale de ella. El punto negro sobre fondo blanco se refiere a la fuente de luz, es decir, la luz que surge de este. Si la luz desciende desde lo alto hacia abajo, es decir, desde el creador hacia la creación, entonces una línea vertical simboliza esto. Una línea horizontal simboliza la fuerza superior relacionándose a la existencia entera. Básicamente, las letras constituyen toda la información que emana a nosotros del creador. Todas las posibles combinaciones de líneas y puntos solo dependen de estas dos señales que se nos envían, que son señales personales que el Creador envía al hombre, una línea recta. Señales generales que el Creador envía al hombre, línea horizontal. Varios estados entre ellos. Así es como todas las señales crean un código, una correlación entre el hombre y el Creador. Notablemente, puede verse diferente a cada instante, porque también en todo momento el estado de cada alma se ve diferente. Si una persona recibe la instrucción correcta al aprender la Torá, entonces al ver estos símbolos en cada una de sus combinaciones, él ve su estado pasado, presente y futuro. Pero para poder ver esto,
No es suficiente con simplemente leer el texto. La clave para leer la Torá correctamente, así como las instrucciones para entrar al mundo espiritual, es el libro de Zohar. Zohar significa resplandor. Contiene comentarios sobre las 5 partes de la Torá y explica lo que está oculto en el texto de Moshe. El libro de Zohar representa todas las propiedades y combinaciones de luz y vasija, Kli. Los libros cabalísticos nos pueden decir lo que cada elemento de una letra significa. Cada letra representa un cierto estado. Como ejemplo, mi estado actual, en este momento, estoy cansado, siento algo, tengo algunos pensamientos que se manifiestan de alguna manera en el nivel animalista. Estoy sano o enfermo. Estoy en un estado espiritual más o menos elevado, etc. Si examino y describo todo esto, seré capaz de expresarlo utilizando un símbolo determinado. Este símbolo se denomina letra. Subtítulo: letras negras sobre fondo blanco. La luz en los mundos debe tener un límite de propagación. Sin embargo, para describir los actos de la luz, tiene que haber tanto una fuerza que la atrae como una que la restringe. Estas dos fuerzas han de actuar de manera simultánea. Similarmente, solo la restricción nos permite recibir cualquier sensación que entre a través de nuestros sentidos. Se debe a que la superficie de un objeto, ya sea sonido, luz o cualquier tipo de onda, choca con nuestro órgano de percepción, restringiendo su propagación. Y así nos permite sentirlo. El fondo blanco es sencillo. Esta es la luz que es invariable y por lo tanto nos es imperceptible. Cualquier cosa que podemos discernir solo puede ser expresada al restringir la propagación de la luz blanca. Los diferentes tipos, niveles o sus restricciones son denominados letras. Esta es la razón por la que vemos 4 límites contra un fondo blanco y alcanzamos solo 4 restricciones, independientemente de su idioma, ella sea hebreo, ruso, lituano, no importa. Cualquier letra consistirá de luz negra, parte aún no corregida, y espacios blancos en los que está escrito. La letra se basa en el contraste entre blanco y negro. De esta manera, una letra expresa la medida en la cual las propiedades del creador difieren de las propiedades de la creación en nuestra conciencia. Las propiedades del creador son absolutamente blancas e incomprensibles para nosotros. En contraste, clasificamos y expresamos las propiedades de la creación en relación con el creador de acuerdo a la forma como nos sentimos en relación con él. Esta relación es lo que comprende las letras, los símbolos, así como nuestra comprensión. Consiguientemente, es el único medio para percibirnos nuestra dependencia y nuestra falta de similitud con la luz circundante. Somos incapaces de sentir los estados cuando solo hay negro, es decir, solo vernos a nosotros, o cuando solo hay blanco, solo ver al Creador. Observando más detenidamente, vamos a darnos cuenta que todos nuestros sentimientos y sensaciones se basan en el contraste, uno contra el otro. Por lo tanto, utilizando el alfabeto que existe en cualquier idioma, podemos describir nuestros estados, ascensos y descensos. En general, podemos reescribir toda la Kabbalah en cualquier otro idioma. Sin embargo, al alcanzar el mundo de la infinidad, las letras se desvanecen, ya que la propiedad negra en ellas, o sea, la propiedad de la creación, se torna equivalente a la luz, la propiedad del creador,
Si el deseo ha adquirido una pantalla, refleja todo de sí. En hebreo se denomina masaj, la pantalla que refleja toda la luz. Surge la pregunta, si los deseos no desaparecen, entonces, ¿cómo podemos decir que las letras lo hacen? Las letras desaparecen debido a que la letra se basa en sentir la diferencia entre el creador y su creación. ¿Qué significa disolver? Las letras representan información sobre el creador que se convierte en infinito, totalmente completo, y por lo tanto ya no expresable en la forma de una restricción, o sea, en forma de letras. En otras palabras, no es disolución o desaparición, por lo contrario, el conocimiento se vuelve tan inmenso que es imposible de describirlo o explicarlo por medio de nuestro lenguaje restringido, pues el lenguaje se basa en la restricción. Las letras, símbolos y discursos sirven para transmitir el conocimiento espiritual y el alcance. Cada letra, cada alfabeto contiene su significado espiritual, porque la gente expresa sus sensaciones a través de los libros. Cualquier sensación, no solo humana, sino también animal, representa una percepción inconsciente del creador. Nadie entiende esto, pero en realidad, cuando un poeta, por ejemplo, compone un verso que representan su amor por una mujer, niños, el sol, la luz, o incluso en la descripción de su sufrimiento, él está expresando sus impresiones de la luz que actúa sobre él, lo quiera o no. Pregunta. El lenguaje desempeña un papel significativo en la manera en que la información cabalista se transmite. Perdón. Esta pregunta básicamente habla sobre si es posible transmitir los conceptos espirituales y su significado utilizando diferentes letras o palabras de diferentes idiomas. No, no hay ninguna diferencia en cualquier idioma que se utilice para transmitir los conceptos espirituales, ya que estamos expresando nuestras sensaciones. Escuche, por ejemplo, mugir a una vaca y trate de entender, de sentir lo que está tratando de, entre comillas, decir. ¿Qué significa su idioma? Mientras tanto, en el nivel animalista, expresa la sensación de la naturaleza, la sensación del creador. Y efectivamente, nuestra comunicación con los demás, nuestras palabras, expresiones, exclamaciones, saludos y suspiros, son diferentes formas de expresar nuestra sensación del creador. Lo que creo que es la luz, mi sensación del creador, y si me parece que lo percibo a través de usted, a través de alguien más o de algún espacio interior, no importa. En ocasiones esta sensación es la correcta, porque tanto dentro como fuera, todo es el creador. Todo es sino la manifestación de la fuerza general. Esa fuerza es lo único que existe, además de la vasija, Kli, creación. Y nos dirigimos solo a esta. Todos nosotros expresamos la manera en la que el Creador influye en nosotros, la forma en que percibimos y sentimos al Creador y nuestra reacción a su influencia. Por lo tanto, no es importante qué idioma utilicemos. El libro del Zohar está escrito en arameo, el lenguaje del vulgo en Mesopotamia. Los cabalistas pudieron expresarse libremente utilizándolo. El Talmud babilónico también está escrito en arameo, sin embargo ya es un poco diferente al arameo del libro de Zohar, ya que para entonces era una época diferente. Simplemente los cabalistas de esa era vivían en Babilonia y el arameo era su lenguaje hablado.
Más tarde, después de que los antiguos griegos conquistaron Judea, muchas palabras griegas se incorporaron al hebreo. Usamos muchos términos griegos, no solo palabras, sino también definiciones. En este caso, son palabras tomadas del lenguaje griego, y esto no les quita lo exhaustivo de la información transmitida del recuento de la estructura del mundo espiritual. Pregunta: ¿por qué es el hebreo el idioma de la Kabbalah? La totalidad de la Kabbalah describe los grados para acercarnos más al Creador, para percibirle. Los cabalistas eligieron este idioma para poder comunicarse entre sí. Ellos transmiten sus conocimientos en la forma de palabras y símbolos de nuestro mundo, similar a como los matemáticos en nuestro mundo expresan información a través de fórmulas y los músicos con la ayuda de notas musicales. Ambos tipos de cabalistas, los que escriben y los que leen, entienden lo que quiere decir allí, lo que estas palabras implican en la Kabbalah. La palabra es un código que apunta a un objeto espiritual específico y a su estado en particular. Al leer una palabra, otro cabalista puede volver a crear este estado, como un músico puede volver a crear el sonido. En otros mundos, un cabalista puede sentir lo que su colega implica con esta palabra. Él puede sentir exactamente lo que su autor tenía en mente. El lenguaje es solo el registro de la información emocional y percibida como la influencia de la luz y el deleite. No necesitamos un idioma para nosotros dentro de nosotros mismos, pues son sentimientos. Sin embargo, cuando queremos expresar nuestras sensaciones a los demás, debemos vestir nuestras sensaciones en algo comprensible para una persona a quien queremos transmitir nuestras sensaciones. El lenguaje es el vestido de las sensaciones. No hay ninguna diferencia en qué idioma sea. Simplemente los cabalistas eligieron el hebreo y presentaron toda la información en ese idioma, utilizando el arameo, un poco del lenguaje hablado de Mesopotamia. El libro de Zohar fácilmente utiliza idiomas, entre comillas, extranjeros, utilizados en la tierra de Israel en el momento en que el libro fue escrito, griego, etc. Seguimos de manera natural a los cabalistas y también utilizamos este idioma. Le hice a mi maestro, Baraj Ashlag, la misma pregunta y me dijo que cualquier lenguaje puede ser adaptado para transmitir información espiritual. Sin embargo, ya que los cabalistas habían descrito todo en hebreo, que ya habían compuesto un diccionario de raíz y rama, este lenguaje es ahora la base de la Kabbalah. El hebreo es considerado un idioma sagrado, puesto que nos trae la santidad a las propiedades del Creador. Pregunta: ¿qué es básicamente lo que queremos expresar? Expresamos sensaciones humanas. Podemos utilizar el lenguaje de la música, la luz o cualquier otro lenguaje. Todo lo que nos permita expresar sensaciones y conceptos humanos. Es decir, el proceso de percepción puede ser utilizado como idioma. Podemos hablar sobre la espiritualidad utilizando cualquier idioma. La singularidad del hebreo es que ya nos ha dado el código. Pero si hubiese un cabalista que dominase por completo las raíces de algún otro idioma, sería capaz también de hacer lo mismo utilizando cualquier otro idioma. Las fuerzas que están detrás de las letras hebreas están interconectadas sutilmente. Las formas particulares de las letras hebreas expresan estos vínculos. Sin embargo, podríamos también expresar estas correlaciones con otros idiomas o en otros idiomas. La forma de las letras en otros idiomas proceden esencialmente de la misma raíz que las letras hebreas. Sin embargo, se han alterado ya que la conexión entre las letras de otros idiomas
y las raíces espirituales son diferentes. Pregunta: ¿cómo podemos describir las sensaciones de alguien que existe sensualmente en el mundo del infinito? Los cabalistas no tienen manera de describir el alma que existe en el nivel del infinito, ya que comprendemos, aceptamos y sentimos todas nuestras letras y formas de transmisión de información únicamente dentro de los límites, no en el infinito. Sin límites no hay sensaciones. Nuestra percepción se basa en el contraste, negro-blanco, amargo-dulce, bueno-malo, agradable-pésimo. Todas nuestras sensaciones emergen en la coyuntura de dos fuerzas opuestas. Esto se asemeja a nuestros instrumentos de medición, en que todos ellos se basan en la resistencia. Siempre tienen algún resorte de resistencia y lo que se mide es su resistencia, que equivale a la presión ejercida sobre él. Nuestras sensaciones de todo tipo se basan en estas comparaciones, ya que tal es nuestra naturaleza. Pero cuando el hombre comienza a sentir el infinito, la recepción ilimitada para el bien del Creador, este límite, por así decirlo, desaparece. Se hace imposible describir estas sensaciones utilizando símbolos comprensibles para nosotros, pues todos ellos se basan en la contradicción, en la colisión, en el surgimiento de algún tipo de límite. Todas las letras se componen de elementos negros sobre fondo blanco, es decir, que se escriben en contrastes, en impresiones de izquierda a derecha, en limitaciones y en transferencia. Todas las letras son un retrato preciso de determinados puntos, acumulándose en ciertas direcciones. Sin esto, simplemente no sabemos qué sentir o cómo sentirlo. Por esta razón, somos completamente incapaces de describir la existencia más allá del mundo del infinito y lo alto. Es decir, no podemos hablar sobre el Creador realmente. No podemos por ahora. Nos quedamos en el lenguaje de la música cabalista. Es en la página 143. El lenguaje de la música cabalista.